7:55 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al señor asambleísta Esteban Torres, presidente de la Comisión de Reformas Constitucionales, y lo hemos invitado para hablar del momento político que vive la Asamblea Nacional. Sabemos la tarea que cumple en materia de legislación, pero hoy está enfocado uno de los temas, la fiscalización. Ya empezó el proceso de fiscalización, el juicio en el ámbito político, insisto, porque otro es del ámbito penal, el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Tema complejo, difícil, no solo por las actuaciones que ha tenido el presidente de la Judicatura, sino también sus antecedentes, porque en el ámbito de una autoridad pública está en la vitrina y también se juzga por lo que hizo, por lo que hace y por lo que puede hacer. ¿Cómo ve este juicio político al presidente de la Judicatura y cuál debiera ser el comportamiento en la Asamblea Nacional? Muy buen día, asambleísta Esteban Torres. Buenos días, qué gusto, Miguel, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Es un juicio complejo, sin duda. El día de ayer ya la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento. Eso significa que empieza ya el proceso dentro de la Comisión de Fiscalización antes de que llegue a una decisión del Pleno, que finalmente será, si avanza el juicio como tiene que avanzar, de la censura o la no censura. Así que estamos a la expectativa. Yo he revisado en detalle ya la solicitud de juicio. Me parece que algunas cosas están bien hechas, pero la gran mayoría de cosas parece que las hicieron un poco al apuro por presentar el juicio, pero usted sabe, estos son juicios políticos y aquí se toman decisiones políticas, así que con mérito en lo que allí suceda, se tomará una decisión, ¿no? ¿Qué cosas estarían bien dentro de la presentación y qué cosas no estarían mal? Bueno, más o menos el 80% o el 75% del juicio se refiere al tema del juez Serrano, ¿sí? Que es como que la base de el condumio de la acusación, y otro porcentaje sobre la llegada del señor Godoy al Consejo de la Judicatura, es decir, más del proceso que se dio en el Consejo de Participación. Los testigos que se han presentado, que se van a presentar en el juicio, son algunos, pero sí están más relacionados a la parte del Consejo de Participación más que a lo del juez Serrano. En todo caso, como le digo, el juicio avanza y es una buena manera para que el Parlamento también demuestre una fiscalización profunda y verdadera en este caso. Los plazos, está radicado en la Comisión de Fiscalización, esto tomará quizás unos 20 días para... Podría tomar menos. Este dato es la evacuación de pruebas, ¿no es cierto? La práctica de las pruebas. Comparecencias y todo eso. El presidente de la Comisión de Fiscalización dijo que más o menos para primera semana de febrero se podría ya estar tomando la decisión, ¿no? Incluso llegando al Pleno ya esa votación. Por cierto, por el cargo y por lo que dispone la Constitución, no será fácil conseguir los 101 votos, los 2/3, en un caso en el que ya se han pronunciado dos bloques. El bloque de acusador de la Revolución Ciudadana, que entre paréntesis, por cierto, no tiene calidad moral, cuando liberaron a Vilma Terán en un juicio similar y hoy está en la cárcel con 2 sentencias, y también ADN ha dicho que respalda este juicio. Sí, usted menciona ese caso anterior y eso creo que le quita calidad moral a la acusación de alguna manera. Sin embargo, este es un caso, digamos, nuevo. Hay que evaluar el tema cómo está. No ha sido de poca atracción en la opinión pública. De hecho, ha incendiado la opinión pública y con razón. Y por eso está en la cancha de ADN, ¿no? ADN tendrá que tomar la decisión para que existan o no esos más de 102 votos para que pueda darse una eventual censura. Como le digo, vamos a ver cómo avanza el juicio y qué decisión se toma en su momento. ¿Cree usted que debiera pasar el filtro de la Comisión de Fiscalización y definirse en el Pleno de la Asamblea Nacional? O sea, sin duda va a pasar eso. Yo creo que no creo que la Comisión de Fiscalización vaya a tomar alguna decisión impidiendo. Además, la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa obliga a que no va a ser el caso, pero en el caso que se diera algún archivo, igual lo tiene que resolver el Pleno. Así que definitivamente esto ya está en el Pleno, solo esperando el trámite que se da en la Comisión de Fiscalización, en donde
No faltarán las peleas, no faltarán las broncas, pero en todo caso lo importante es que se vaya conociendo más de este caso a profundidad y se tome una decisión que, como le digo, más allá de la acusación bien o mal hecha, es una decisión política. No siempre los juicios políticos son políticos. Por cierto, la actuación del doctor Godoy se ha generado polémica, cuestionamientos, y esto llevado al ámbito político amerita que sea debatido, que presente las pruebas de descargo, se presenten las pruebas de cargo y sea ventilado en el pleno de la Asamblea. Sin duda, sin duda. Algo de esto se dio en la comparecencia que tuvo en la Asamblea Nacional, en el Pleno, hace algunos días, pero este es un juicio. Entonces, en el juicio hay que probar, hay que descargarse de esas pruebas, hay que atacar, hay que contraatacar, es lo normal, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede. Pero sí es importante el proceso en la Comisión de Fiscalización, porque como usted conoce, cuando ya los juicios llegan al Pleno de la Asamblea, no se están evacuando pues todas las pruebas, es más bien una declaración política de defensa, un alegato, se puede decir. Entonces, hay que esperar con tiempo, pero es para la opinión pública es muy importante este juicio, porque como le digo, se calentaron las redes sociales, se calentó la opinión pública en este caso, y es un deber de la Asamblea trasladar ese debate, esa discusión a un ámbito absolutamente democrático. Ahora, ¿usted cree que amerita un caso de la dimensión de quien preside el órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura sea juzgado políticamente en la Asamblea? Sí, porque ese es el juicio político, y además vea usted el problema que tenemos en el país. El Consejo de la Judicatura se creó en el 98, en la Constitución del 98. Como usted bien conoce, antes las facultades administrativas en el manejo de la justicia estaban en manos del presidente de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Por eso antes los presidentes de Corte Suprema eran altamente poderosos. Además, no se olvide que no había Corte Constitucional, sino que había una sala de la Corte Suprema donde se trataban los temas constitucionales, y posteriormente pasamos ya a tener un Tribunal Constitucional. Desde el 98 se separan las funciones administrativas, y yo le podría decir que la figura como tal no es mala. Usted puede evaluar los primeros años del Consejo de la Judicatura con un desempeño bastante correcto en el manejo administrativo de la justicia. Lo que pasa en los últimos años también han sido escándalos provocados por quienes componen este Consejo de la Judicatura, con además poca acción, porque el otro día yo estaba hablando con un funcionario, con un alto funcionario de gobierno, que yo le dije, ¿qué está pasando con estos funcionarios que en el tema de la salud, por ejemplo, hacen malas cosas? Y me contó un caso, me dijo, dame para yo denunciar esto. 2 funcionarios se habían depositado plata de algunos medicamentos en sus cuentas personales. Imagínese usted. O sea, una locura. De manera audaz. Y no poco dinero. Les denuncian, les sacan de la institución a estos funcionarios, y estos funcionarios regresaron a las 4 semanas con una acción de protección ganada. Entonces digo, eso es inaudito, ¿no? Es un inaudito, no sé si fue producto de los malos equipos jurídicos de la institución que tenía que defenderse, o simplemente de la corrupción que reina en la justicia, y cómo es posible que esos jueces no tengan algún tipo de sanción. Pues vea usted, con casos comprobados de plata en manos de funcionarios, plata pública en manos de funcionarios, regresan a la institución. Entonces, deja mucho. ¿Y no están procesados? ¿Sabe usted si no están procesados? Entonces, eso, bueno, los jueces están sin ningún tipo de sanción, y eso es lo que preocupa, de que realmente no, en el Consejo de la Judicatura no se están haciendo los debidos controles a los malos administradores de justicia. Esa es una de las preocupaciones, así que vale la pena, creo yo, este juicio para políticamente discutir falencias incluso de la gestión, y si eso amerita o no una sanción de este tipo. Doctor Esteban Torres, usted nos recordaba este Consejo de la Judicatura desde el año 98, Constitución de Sangolquí. Sin embargo... Que por cierto es una de las mejores constituciones, a pesar de que le criticaron mucho, ¿no? Así es. Sin embargo, en la consulta popular que convocó el prófugo de la justicia, mayo del 2011, ¿esto no enredó, no complicó la acción del órgano administrativo y disciplinario? Todos sabemos para qué es esa consulta, ¿no? Y yo, como taurino y gallero, además medio aficionado a jugar blackjack en los casinos, sabemos que lo que realmente querían en esa consulta era una toma de la justicia, que lo lograron con otras preguntas de cajón, de faroleo, para que la gente se confunda. Pero sí, en esa consulta se buscó esa consolidación política de la metida de mano a la justicia, abiertamente. Así fue, todos sabemos lo que ahí sucedió. Sin embargo, más allá de esa consulta, el propio diseño de la Constitución de Montecristi le crea estas facultades
facultades poderosas para estos órganos, en este caso el Consejo de la Judicatura, pero como le digo, si usted revisa los primeros años del Consejo de la Judicatura, luego de la Constitución de Sangolquí, las cosas no eran tan malas. Además, la mejor Corte Suprema que hemos tenido de largo en el país partió justamente de la Constitución de Sangolquí. Pero sí se ha ido derivando y prostituyendo la administración de justicia, el tema administrativo, al punto de que todos los escándalos que hemos vivido han nacido también del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y eso creo que llega a ser ya un problema estructural, y por eso muchos ya se preguntan si realmente la solución no es hacer un cambio constitucional y eliminar o modificar cómo funciona este Consejo de la Judicatura. Porque claro, usted ha citado el funcionamiento de la Corte Nacional de Justicia, que reemplazó a la Corte Suprema de Justicia. Si hay una debilidad institucional evidente. En este momento la Corte no tiene los 21 magistrados titulares, y los conjueces nacionales faltan 11. ¿Quién nombra esto en un proceso? El Consejo de la Judicatura. Ha pasado años y no hay manera de integrar esta debilidad institucional que parte del órgano administrativo y disciplinario. ¿No debiera corregirse? Sí, y en el caso de la Corte Nacional, yo le digo, sí es un poco preocupante que, por ejemplo, para llenar los espacios de un despacho de algún juez tenga que intervenir el Consejo de la Judicatura. O sea, no me estoy refiriendo ni siquiera a jueces y a conjueces, sino a personal administrativo que depende de todas las autorizaciones que le tiene que dar el Consejo de la Judicatura. En todo caso, ese es el diseño actual. Yo creo que por lo pronto tenemos que ir corrigiendo dentro del esquema que está ahora el tema de la justicia. Hubiera sido una gran oportunidad la Asamblea Constituyente, porque este sin duda hubiera sido uno de los temas de discusión, cómo se arma la justicia para que sea eficiente, con amenazas que además no las teníamos, y eso sí hay que reconocer, en el 98, en el 97, en el 2000. El crimen organizado permeando en absolutamente todo, y usted ha visto el escándalo de lo que pasó en Mocolí, lo que va destapando una podredumbre total a nivel empresarial, a nivel social. Todo nivel. Y eso significa, por ende, también estas personas jugando con su dinero en la justicia ecuatoriana, comprando jueces, comprando decisiones, en fin, lo que vivimos ahora y que no está al alcance del ciudadano común. Pues el ciudadano común es el que paga las consecuencias de una justicia prostituida, dañada y coludida. Y más bien los que la dan uso son estas personas que se están destapando lo que han hecho, ¿no? ¿Cómo se puede corregir? Porque no es solo el caso de Mario Godoy, lo fue el de Vilma Terán y otros casos que han sido procesados en la justicia y que se ha llegado a sentencias condenatorias que demuestran esta debilidad, esta corrupción que ha habido en el órgano administrativo y disciplinario. A mí me preocupa mucho la prostitución de la justicia constitucional. Porque si usted evalúa cuáles son las puertas giratorias, cómo regresan mal los jueces, cómo regresan mal los funcionarios, va a encontrar que en todo está la famosa acción de protección, que era una herramienta, es el antiguo amparo constitucional, una herramienta muy útil para defender los derechos de los ciudadanos. Pero siempre y cuando se use bien. Pero exacto, pero ahora se ha convertido en una puerta giratoria que la usan los propios jueces y regresan a sus puestos. Entonces, la pregunta es para todos, o sea, es un tema complejo. Yo no le podría decir con una ley esto se arregla. Yo pensaba que con una reforma constitucional se podía darle más fuerza a un cambio en la justicia, pero por lo pronto hay que trabajar con lo que se tiene. Yo esperaría que hayan más controles a los jueces por parte del Consejo de la Judicatura, mayores sanciones y realmente separaciones. No es posible que hayan jueces que hayan hecho de las suyas y recién ahora estén presos. El caso del juez Lindao. Juez Lindao, al que yo me enfrenté cuando desde la Asamblea discutíamos la remoción de la presidencia de la expresidenta Guadalupe Llori, que hizo de las suyas, y luego terminó envuelto en un caso de narcotráfico, lavando dinero, y hoy recién está preso. Pero ¿cuántas sentencias emitió? ¿Cuánto daño hizo a la ciudadanía? ¿Cuánto daño hizo al país? Y la sanción le llegó ya porque fue un caso terrible, pues me parece que estaba el señor Norero involucrado en ese tipo de decisiones. Pero si no hubiera llegado eso, quizás seguía de juez. Entonces ese es el problema que tenemos ahora y la desconfianza de la ciudadanía en la justicia. ¿Y cómo cambiar al Consejo de la Judicatura? Evaluación permanente, por eso este juicio político sirve para revisar puntualmente la actuación de uno u otro vocal del Consejo de la Judicatura, pero sí tenemos que pensar en un diseño
distinto. A mí todavía no se me ocurre un verdadero contrapeso a lo que está pasando ahí. Se fiscaliza, uno pide desde la Asamblea qué pasó en este caso, qué pasó con este juez, por qué no ha habido sanción, por qué se demora todo eso, pero al final el que maneja administrativamente la justicia es el Consejo de la Judicatura. No puede un legislador imponer algún tipo de decisión ahí, más que estar permanentemente revisando y evacuando denuncias que llegan de la ciudadanía. Pero hay que pensar en otra forma. Yo le digo, no tengo yo la solución este rato, pero el problema no nos deja dormir a algunos, la verdad. ¿Cree usted que este es el momento, a propósito de este juicio político, de evaluar las tareas que cumple el Consejo de la Judicatura y mocionar que más allá de la censura y destitución o absolución, aquí se tomen los correctivos a futuro? Sin duda alguna, y que exista una presión para que no solo las sanciones a los malos jueces, a los jueces corruptos, realmente se ejecuten, pues. No que venga por ahí algún juez a decir, no me van a sancionar porque ya encontré el camino en el Consejo de la Judicatura para salvarme. Eso no está bien. Lo otro, ¿por qué se han demorado tanto en los procesos? O sea, se discute mucho el tema de las nuevas notarías, pero ya hay en el país este rato como 65 o 70 notarías encargadas porque no han llenado las vacantes, y uno se pregunta por qué se demoran en eso, por qué se demoran en una serie de concursos para jueces, para llenar las plazas, porque hay una deficiencia de jueces en el país. Es decir, y no es solo tema de recursos, los recursos hay, es un tema administrativo de demora, de incapacidad, de absolutamente no hacer nada, y yo no sé dedicarse a hacer qué, que le tiene, a todos nos tiene preocupados, y les tiene también a ellos con los focos por no resolver los problemas actuales de la justicia. ¿Qué piensa usted del presidente del Consejo de la Judicatura, que es llamado a juicio político, luego de la comparecencia que tuvo inicialmente el doctor Mario Godoy? ¿Qué sensación dejó, qué ambiente, más allá de las posiciones políticas, evidentemente, como quienes le están llevando inicialmente al juicio político? Yo espero una aclaración o una defensa en este caso, porque el juicio ya inició, mucho más profunda, mucho más real. Está bien que en la defensa de cualquier persona haya un ataque, que es lo que se dio, pero sobre todo hay que explicar a profundidad qué es lo que ha pasado, y si hay errores hay que disculparse por esos errores. Pero en todo caso vamos a ver, el proceso está verde todavía, recién ayer se abocó conocimiento, voy a estar muy pendiente de lo que pasa en la Comisión de Fiscalización, por supuesto en lo que pase en el Pleno, pero el país lo que quiere son respuestas y escuchar la verdad de las personas que están siendo juzgadas. Ahora, dentro de los temas que serán materia de debate en este juicio político, el uno tiene que ver la acusación que se ha formulado por la acción de este director en la Judicatura, el doctor Henry Gaibor, que finalmente él terminó renunciando y se fue tranquilo. Hoy conocimos por el señor fiscal general encargado, hay una indagación, como es reservada no se puede conocer, pero se fue tranquilo, mientras hay otros temas que anteceden al caso de la presión al juez Romero, sino también lo que se exige a jueces, fiscales, autoridades, la probidad notoria. ¿Qué piensa usted, como jurista también, la defensa que puede hacer un abogado? En este caso se ha cuestionado por sus antecedentes de la defensa a quienes han estado vinculados en narcotráfico. Cierto es en el pasado, pero hubo. Mire, la probidad notoria es un valor lamentablemente perdido en la administración pública actual, y no me refiero solo al tema de la justicia, sino también al tema de la política. Usted veía cómo antes los mejores juristas, los mejores hombres y mujeres ecuatorianas querían estar en política, querían ser jueces. Antes ser juez era un verdadero honor para quien quería ser juez y además tenía una carrera jurídica. Hoy no veo que pase lo mismo. Yo creo que difícilmente se ve eso. Yo rescato, por ejemplo, muchos jueces son buenos jueces, algunos los conozco incluso en la provincia de Tungurahua, gente dedicada a la academia, gente respetable, gente proba, que está en la justicia, pero también hay gente que no vale para nada. En la propia Corte Nacional, vea usted, hay juristas de trayectoria, ¿no es cierto? Y hay otras personas que nadie sabe de dónde salieron. En ese sentido, yo creo que la probidad se da antes de entrar a un cargo, ¿no es cierto?
y cuando ya está en cuestionamiento dentro de un cargo, hay que o defenderse o responder o aclarar las cosas, ¿no? Pero al menos yo entiendo así la política también, o sea, vea usted los congresos cómo estaban compuestos antes, y me refiero a antes, no en los últimos años, sino hace algunas décadas, estaban los mejores juristas, las personas probadas, que además, por su nombre, no eran capaces de mancharse jamás. Y eso es un valor que se ha perdido en general en la sociedad, y por eso preocupa el escándalo de Mocolí. Lo que está destapando también es una sociedad ecuatoriana actual, y no solo ecuatoriana, sino este es un problema regional que está con otro tipo de valores, otro tipo de principios: la plata fácil, la plata rápida, la plata a cualquier costa, y la plata para lucirla además, porque son personas que la lucen. Y si esas personas son las mismas que luego terminan administrando justicia o haciendo política, estamos condenados, créame, al fracaso como sociedad. Así que regresar esos valores de las personas que lo componen es fundamental sin duda. Pero decía, en el caso del presidente del Consejo de la Judicatura, no solo es el caso del juez, la prisión al juez Romero, sino también los antecedentes. ¿Cuánto juegan los antecedentes de un abogado? Juegan mucho, por supuesto, juegan mucho, y la verdad es que ¿a quién defiende uno como abogado, más allá de que pueda defender a cualquier persona? Yo nunca lo he hecho así, porque créame, cuando uno está en el libre ejercicio, a veces los casos de dinero más rápido y fácil vienen de clientes turbios, entonces uno simplemente dice, vea, no me quiero meter en un problema. Pero sí juega mucho el pasado, a quién se ha defendido, y eso es parte del cuestionamiento actual, ¿no? ¿Y cuál cree que debe ser el desenlace en el juicio político? Bueno, primero que continúe, se evacúen las pruebas, exista la defensa debida, que haya también la presentación de cargos, y que eso llegue al Pleno. Yo sí creo que esto tiene que llegar al Pleno, y creo que va a llegar al Pleno. No me atrevo a decir que puede darse un archivo en la Comisión de Fiscalización, y tomar la decisión debida, ¿no? Yo creo que el Ecuador va a estar pendiente de lo que aquí ocurra. Sí es cierto, y eso también hay que ponerlo sobre la mesa, que hay intereses de llegar al máximo órgano de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura, con la caída de este señor. O sea, sí es cierto. O sea, ambiciones políticas para otra vez meterle mano a la justicia. Por supuesto, especialmente por la cantidad de casos. Eso sí es cierto, pero eso no quita la necesidad de que haya una evaluación exhaustiva y eventualmente hasta una decisión que le remueva al señor del Consejo de la Judicatura si se demuestran los cargos que se han presentado. Pero sí es cierto eso, ¿no? Hay una expectativa también de los ciertos políticos de decir, hoy es mi momento de quítate tú para ponerme yo, como dice la canción. Así que también hay que estar, poner a alguien cercano. Por supuesto, también hay que estar muy atentos a eso, porque si algo espera la ciudadanía actualmente es que haya una justicia que responda sin miramientos políticos, y sobre todo en contra de los verdaderos delincuentes, ¿no? Que son los que están haciendo la suya de este rato. Si bien habrá que esperar el debido proceso en lo político, pruebas de cargo y de descargo, ¿no cree que el doctor Mario Godoy, por los hechos que se han señalado, que habrá que llevarlos al juicio político, está de alguna manera caído? Bastante, yo creo que bastante, y no solo eso, yo me hago eco de las palabras del propio presidente de la República. Creo que lo mejor hubiera sido una renuncia para defenderse sin el cargo de forma. El presidente lo puso en un tuit, y yo estoy 100% de acuerdo con lo que él manifestó, y creo que hubiera sido la mejor forma de llevar este juicio, sí, pero sin duda no hay un buen ambiente para el señor. Y en el otro escenario, en el supuesto que no se reciban los 2/3 de los votos y él no sea censurado y destituido, ¿no está minado en su imagen como para continuar? Bastante, está bastante comprometido. Yo le veo, no le diré imposible, pero complicado el camino en lo futuro, si eso se llega a dar. Porque sí hay una crisis de credibilidad, de imagen, y eso siempre hay que cuidar, y a veces uno se cae siendo culpable o siendo inocente, pero complica mucho no tener un respaldo de los gremios. El propio Colegio de Abogados de Quito puso ayer ya una pancarta pronunciándose al respecto, ¿no? Así que, como le digo, vamos a ver, como legisladores nuestra tarea es ser lo mayormente responsables hasta que el proceso llegue a la curul, en mi caso a votar en la curul, porque yo no soy parte de la Comisión de Fiscalización ni del CAL, entonces no participé en los procesos anteriores, pero vamos a ver, como le digo, vamos a ver. Pero sí, es cierto que ya no hay mucho espacio para caminar aquí. Claro, el doctor
Godoy dijo que tiene pruebas contundentes que va a presentar, pruebas de descargo. Pudiera ser, y si hay contundencia, no sería dignificante que presente eso, demuestre su inocencia política y renuncie. Sí. Sí, para eso son también los juicios políticos, no son una reivindicación personal de frente a cualquier acusación que pueden terminar con una decisión mucho más honorable, que es, y salgo de aquí. No me aferro a ningún cargo y salgo. Así que vamos a ver qué pasa. Como le digo, está verde todavía el juicio. Ayer recién se abocó conocimiento. Algunos días y semanas incluso seguirán. Y vamos a estar pendientes de lo que hay pasa. Decía, el caso del juez Serrano pudiera ser parte del gran debate en el juicio político. Es, porque de hecho, como le digo, el 75% de la acusación presentada por la Revolución Ciudadana trata el tema del juez Serrano. Entonces, debería ser, en lo posible, el grueso de la acusación, ¿no? A pesar de que, como digo, han incluido eso, no, que no le veo tanta pertinencia, pero lo han incluido en el juicio. La llegada del señor al Consejo de la Judicatura está también en el texto del juicio. Pero vamos a ver, y en todo caso, lo del juez Serrano es lo que disparó precisamente este caso, claro, y debería ser el condumio de ese juicio. Claro, lo que pasó y denunció, incluso salió del país del juez Serrano, que evidencia, al menos esa fue la denuncia, de la presión de este señor Henry Gaibor, que ya no está en funciones, renunció y se fue tranquilamente. Sí, aunque como ha dicho el fiscal, hay un proceso también de investigación penal, entonces tampoco estará tan tranquilo, ¿no? Pero sí es cierto que mediáticamente desapareció y no sabemos dónde está. En todo caso, tienen que investigarse todo lo que tienen que, porque esa es ya la esfera penal, ¿no? Es la esfera ya judicial, claro, en donde hay muchas responsabilidades y pueden haber responsabilidades. Esta es la política, este es un juzgamiento político y a veces se ha acusado, tantos juicios políticos que he pasado, de que el sustento no es suficiente, pero igual se toma una decisión política. Claro. O que el sustento es bueno y se toma otra decisión política, como en el caso del señor Terán, que justamente la Revolución Ciudadana lo salvó, ¿no? De un caso, claro, bastante similar. Pero claro, a propósito del juez anticorrupción, doctor Serrano, tiene que responder el presidente del Consejo de la Judicatura de alguna manera. Claro, tiene que explicarlo. Lo dijo en su primera comparecencia que no fue juicio político, pero este es juicio político y es distinta también ya el descargo de las acusaciones que se han hecho en este caso. ¿Usted cree que a mediados de febrero o antes estará resuelto este juicio político? Yo creo que primera semana de enero, mediados de enero, yo creo que ya estará. Febrero, ya habrá una resolución por los tiempos, ¿no? No, tampoco es que se demora tanto la comisión de fiscalización, se va con las pruebas, no sé si creo que tiene 10 días, si no estoy equivocado, y luego de eso ya se resuelve y eso pasa al pleno. Ahora, ¿qué otras tareas viene cumpliendo? Y quisiera saber en su comisión, tema de reformas constitucionales, enmiendas, ¿qué está pasando? Bueno, en la Comisión de Justicia aprobamos un informe para primer debate justamente del Código Orgánico de la Función Judicial, con algunas reformas importantes e interesantes, aunque todavía la discusión está también verde en este caso, porque no es compleja y hay que llegar recién a un segundo debate con los tiempos debidos. En la Comisión de Enmiendas Constitucionales, entiendo que en los próximos días, no diría semanas, va a haber ya la presentación de un tema que yo estaba tratando, que era la eliminación de esta excepcionalidad en la inversión de los sectores estratégicos, que justamente tuvo una sentencia bastante mala. Yo lo digo de frente, más allá del respeto que tengo por los jueces de la Corte Constitucional, pero una sentencia bastante mala en el tema eléctrico. Usted habrá conocido que sin ningún tipo de razonamiento real por el país, buscan la quinta pata al gato para declarar que cierto tipo de delegaciones del sector eléctrico no valen, son inconstitucionales, el tema del interés público. Cuando uno dice, y muchos juristas lo han dicho, oiga, está usted molestando políticamente, porque había tranquilamente el razonamiento para entender
que el Estado está buscando facilidades para la inversión extranjera, ¿no es cierto? Y con ese tipo de cosas no se ayuda. Incluso, si me permite, con antecedentes diferentes a este fallo, en la misma Corte Constitucional. Por eso le digo, yo no entiendo, realmente yo no entiendo, yo lo cuestioné públicamente, muchísimos juristas lo han cuestionado, creo que 2 o 3 lo han defendido, de que este tipo de decisiones son realmente políticas, no hay ningún sustento jurídico, y yo sí cuestiono ese rol. Y vea usted lo que está pasando realmente. La semana pasada, y eso fue noticia que salió en el portal Primicias, me parece, se cayó un proceso de contratación de casi 400 megas que una empresa mexicana quería instalar en el Ecuador, porque no hubo la respuesta, y ha pedido ya el debido pedido de información a la Procuraduría, porque estos señores estaban buscando que en el contrato, y con razón, se incluya una cláusula de arbitraje internacional para tener algún sustento de dar las garantías e invertir. No hubo tal respuesta. Yo no sé si eso es lo que quiero saber, si no hubo por razones políticas o si no hubo por razones jurídicas, en donde realmente la Procuraduría no encontró forma de decir cómo protejo su inversión, y al final no se da esa contratación. ¿Quién pierde? El país, pues, señores. Claro. ¿Qué inversionista va a venir con pronunciamientos de la Corte Constitucional de esa magnitud, incluso con votos salvados que cuestionan la actuación de la mayoría? Y unos muy buenos 3 votos salvados de 3 jueces de la Corte, pero lo otro no se entiende. O sea, no se entiende si no es unas ganas de poner la piedrita para que las cosas no se den. Y yo sí lo cuestiono. Entonces, eso significa que no hay que quedarse con los brazos cruzados, y es muy probable, no sé si vía reforma a una ley, que entiendo que por ahí va el tema, o podría ser la enmienda constitucional, que es la que yo defiendo, para quitar esta famosa excepcionalidad en la inversión en sectores estratégicos y dejar abierta, pues, que lo queremos, el mensaje, señor, abra, porque además le cuento una cosa, según los indicadores y lo que conversamos también con personas del gobierno, este va a ser un buen año en lo económico, a raíz de 2 años de ajuste muy difícil que el gobierno y el presidente Noboa se han jugado en temas de finanzas internas y en temas también del manejo de la macroeconomía, pero este debería ser el año en donde ya la plata fluya para tener más inversión pública y sobre todo más inversión en infraestructura. Así que si a eso no le sumamos el mensaje positivo de estamos abiertos a las inversiones, sobre todo en el tema energético, ¿qué podemos esperar, no? Así que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, así le digo, pero hay que cuestionar cuando hay que cuestionar decisiones de ese sentido. ¿Y qué se puede hacer con la Corte Constitucional, con este esquema de Montecristi? Convivir, es última instancia, control constitucional, pronunciamientos sesgados. El secretario jurídico de la presidencia, el doctor Herrería, que para mí es una de las mejores incorporaciones del gobierno nacional en estos meses, ha pedido ya un pronunciamiento extensivo sobre esa sentencia, que está muy bien hecho. Yo les invito a todos aquellos que quieran profundizar este caso a que lo lean. Uno va aprendiendo con los escritos del doctor Herrería, y esperamos que haya sensibilidad por parte de la Corte, porque si leen ese escrito se van a dar cuenta del error que han cometido, y el error que no es contra el gobierno, es contra el país, un país que se debate en buscar nuevas inversiones y salir de este fango en que otros gobiernos la han dejado, en donde estamos a niveles menores que los de Perú y de Colombia en inversión extranjera, ¿no? Pero a propósito de lo que usted señala, doctor Esteban Torres, efectivamente aquí tengo el pedido de aclaración y ampliación del doctor Enrique Herrería, que además fue juez constitucional, habla con absoluta propiedad, además un jurista de fuste. Simplemente, ojalá la Corte no diga no hay nada que aclarar y ampliar, cuando los propios jueces de los votos salvados dicen no hay una motivación, no hay un sustento, y además contradicción con pronunciamientos de la Corte anterior. Total. O sea, es decir, por eso le digo, mi conclusión es que es una decisión política, no es una decisión constitucional. Los que hacen control constitucional tomando decisiones políticas. Sí, pero yo no sé si por animadversión al gobierno, ¿qué será? Lo cierto es que... O será desconocimiento, pero eso sería gravísimo. No, porque los jueces conocen, son inteligentes, lo hacen... Pero la inteligencia hay que usarla para el bien, para el país. Por eso, pero le están usando en este caso para irse en contra, yo no sé si para decirle al gobierno, aquí estamos, nos hacemos sentir, pero el daño le hacen al país.
Por eso, en ese escrito del doctor Herrería, usted justamente, se evidencian las contradicciones pues entre decisiones anteriores, y usted lo ha dicho bien, los 3 votos salvados son votos muy bien construidos, muy bien argumentados, que creo que debieron haber sido la sentencia general, no pues el voto salvado. La cuestión de votos, y ahí manda la mayoría, sí, y un sesgo político. Mire, los seres humanos somos políticos, de una u otra manera. El problema es que cuando quienes están en la administración de justicia toman posiciones políticas, por una u otra razón, se terminan generando estos cuestionamientos, ¿no? Y una enmienda, una reforma, ¿qué se podría hacer? Bueno, eliminar la excepcionalidad de la inversión, porque la excepcionalidad, lo que dice Montecristi, es que usted puede invertir en los sectores estratégicos por excepción. Es decir, está delegado en su mayoría al Estado, pero por excepción puede entrar un privado a dar un servicio en sectores estratégicos. Entonces, si quitamos esa parte, que es lo que yo he sostenido, quitaríamos la discrecionalidad no solo de jueces, sino también de ciertos funcionarios del Estado, que el rato en el que viene la inversión dice: un ratito, yo tengo que autorizar la excepcionalidad, y pregunte cuánto dura ese papel, si se da ese papel, o si la gente tiene la confianza de que, como tiene que recibir un aval del Estado, lo hace. Para otros prefieren evitarse ese camino y no venir nomás. ¿Eso sería reforma o enmienda? Esa es una reforma constitucional, creo yo. Tiene que ir a la Corte también. Si la Corte está sesgada, caemos en el círculo vicioso. Exacto, es que las reformas y las enmiendas van siempre a la Corte, ¿no? Así es. Y luego, incluso de ser aprobadas, como pasó se acordará usted la reforma constitucional que hicimos en el financiamiento de los partidos, luego de ser aprobada en la Asamblea, vuelve también a la Corte. Y la Corte todavía se puede bajar algo, como se bajó en ese caso el tema del fondo de promoción electoral, porque nosotros habíamos eliminado en la Asamblea los 2 fondos, el de la promoción electoral y el de partidista. Y la Corte dijo: no, aquí solo procede la eliminación del fondo partidista. Es decir, en el fondo legislan, ¿no? Están legislando los jueces, y ese es lo que muchos discuten, algunos juristas, la dictadura de los jueces. Bien, muchas gracias al señor asambleísta Esteban Torres, presidente de la Comisión de Reformas Constitucionales, y estaremos pendientes del juicio político en los próximos días. Así es. Gracias, Miguel, por la invitación. Muchas gracias. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto un diálogo con el doctor Jorge Salles, catedrático universitario, para hablar sobre Venezuela y la reunión de este jueves del presidente Trump con María Corina Machado. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.